de un sano interés de ser fieles en la predicación de su palabra. Actualmente estamos estudiando la carta a los Romanos y nos encontramos en el capítulo 10. La sección que hoy estudiaremos va del versículo 14 al 21. Les animo que todos puedan acompañarnos en su Biblia, en la lectura, que puedan estar verificando por la palabra de Dios que lo que estamos hablando es correcto y que tengan ese buen hábito de tomar nota. El tomar nota nos favorece en varios aspectos. Uno, nos permite reflexionar mucho más acerca de lo que estamos escuchando, nos permite dejarlo consignado para estar reflexionando sobre eso mismo en la semana y nos ayuda a concentrarnos más y a evitar distraernos en cosas secundarias. Vamos a leer entonces Romanos capítulo 10 del 14 al 21. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no han conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos como un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Y Señor, me uno al ruego de mi hermano Antonio. Concédeme hoy tu gracia y favor para predicar fielmente tu palabra. Y danos a todos los presentes un corazón dócil para escuchar tu palabra y para ponerla por obra. Que no reaccionemos de manera rebelde, terca y obstinada, sino que un corazón dócil nos asista para sujetarnos a la verdad del Evangelio. Por eso te pedimos que tu Espíritu Santo hoy aplique esta palabra que será expuesta a nuestros corazones. Esto lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Cuando hablamos de la salvación y la condenación, algunos intentan asociar esto con una situación que puede ser cotidiana a nuestra existencia. Imagínese ver a sus seres queridos ser víctimas de un temible virus. Por una providencia divina, usted descubre la cura. La reacción natural, teniendo esta cura en sus manos, sería ¿cuál? ¿Guardarla para usted? ¿O correría diligentemente a administrarla a aquellos seres que naturalmente usted ama? Obviamente, la mayoría diríamos, claro, que la compartiría con esos seres que tanto amo. ¿Y qué haría? ¿Sería lento para administrarla? No. Correríamos diligentemente a donde tengamos que ir para compartir esta cura con esas personas que decimos amar. La distancia no importaría, el riesgo no importaría, pues mi amor a ellos haría que pase por encima de todos estos desafíos. Pablo está haciendo algo similar en esta parte del capítulo. El capítulo 9, él mostró claramente la soberanía de Dios para salvar a un pueblo que ni siquiera le buscaba.
Pero el capítulo 10, Pablo está mostrando la responsabilidad, primero, que unos tienen de llevar la verdad que salva y la responsabilidad que tienen otros al rechazar esta verdad que salva. Pablo está presentando el evangelio como esa cura al mal mayor que aqueja a los seres humanos, el pecado. Pablo está hablando a una audiencia que ama y por amor a esa audiencia está poniendo en riesgo su vida. Pero el amor no está separado de la verdad. Y esa cura que Pablo está administrando duele a su audiencia. Pero aquel que la acepta recibe sanidad, específicamente salvación. Pero aquellos que rechazan ese mensaje que Pablo está impartiendo, recibirán justamente condena. Pablo entiende que no hay otro medio por el cual su audiencia se puede salvar: por la predicación de la verdad. Pablo entonces no escatimó su vida, la arriesgó una y otra vez, fue azotado, perseguido, caminó largas distancias y nunca cambió el método que Dios estableció para que alguien que está muerto en los delitos y pecados se salve. ¿Y cuál es ese método? La predicación fiel de la palabra. Hermanos, por eso el título de esta enseñanza es La predicación del Evangelio, el medio establecido por Dios para salvación. La predicación del Evangelio, el medio establecido por Dios para salvación. La sección anterior terminó mostrándonos cuál era el mensaje que salvaba. Y el mensaje que salva es el Evangelio, la buena noticia de quién es Cristo y lo que Él hizo. Y ante ese mensaje el hombre debe creer con todo su ser, con toda su mente, con toda su voluntad que Jesús es el Señor, que Jesús es Dios, que Jesús salva, que Jesús murió pero resucitó porque su sacrificio fue aceptado. Y debe confesar esa verdad que cree en su corazón, es decir, debe hacer evidente que verdaderamente ha creído en Él, aun cuando eso implicaba la muerte, la cárcel y perder todo lo que se tenía. Aquellos que creen el mensaje del Evangelio deben invocarle para ser salvos, deben clamar a Él: oh Jesús, creo lo que dices de ti y creo en lo que has hecho para salvar a un pecador como yo. Ahora en este pasaje, ¿cómo inicia? Pero ¿cómo invocarán aquel en el cual no han creído? Vamos a ver entonces la sección de hoy en dos secciones sencillas. Del 14 al 15, la predicación del Evangelio, el medio para salvación. El domingo pasado vimos Cristo, el cumplimiento de la justicia de la ley, el mensaje que salva. Hoy vamos a ver el método que Dios ha establecido para dar a conocer ese mensaje que salva. ¿Y es cuál? La predicación. Ese es el método, la forma en la que este mensaje debe ser compartido, a través de la predicación del Evangelio. Y Pablo conecta unos eslabones específicos. Debe haber alguien enviado, debe haber ese enviado predicando el mensaje, debe haber una audiencia que oiga el mensaje, que crea el mensaje e invoque para salvación. Y la segunda parte del 16 al 21 nos mostrará un pueblo que oyó y entendió, pero no creyó. Note esto. El medio que Dios ha establecido para salvación es la predicación del Evangelio. Pero hay personas como el pueblo de Israel que oyen, entienden, pero no creen y serán condenadas. Pero hay otros que oyen, que entienden y creen y serán salvos. Vamos entonces a ver el desarrollo de nuestro sermón. Versículo 14. Veamos esos eslabones
que Dios ha establecido en el ejercicio de la predicación para salvación de los hombres. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Hay una hermosa canción sobre este pasaje y Pablo es muy bueno en utilizar aspectos en su discurso para que la audiencia le preste atención y recuerde. El orden entonces de los factores es el final del pasaje 15. ¿Cómo predicarán si no hay alguien que los envíe, si no hay enviados? Entonces, lo primero que se requiere para que haya una predicación fiel del evangelio que salve es que Dios ha provisto hombres que sean enviados para predicar el evangelio. Lo primero que Pablo está haciendo mención acá es de esa comisión divina que Dios establece para que hombres elegidos por Dios sean enviados a anunciar las buenas nuevas de la salvación. Porque si no son elegidos hombres para esta tarea, ¿cómo habrán personas que escuchen? Ahora bien, ¿quién elige a esas personas? Dios. ¿Y cómo hace visible Dios esa elección? A través de la iglesia. Vamos a Hechos capítulo 13, versículo 2 y 3. Hechos 13, 2 y 3. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, refiriéndose ¿a quién? A la iglesia. El Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. ¿Quién los llamó? Dios. Pero los apartó de forma visible a través de ¿quién? De la iglesia. Dios elige, pero comisiona a la iglesia para que esa elección se haga visible. Versículo 3. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. ¿Cierto? La versión de las Américas dice: fueron enviados. ¿Qué significa esto? Que Dios siempre está eligiendo hombres para que lleven su palabra, pero nunca lo va a hacer aislado de la vida de la iglesia. Dios mueve a la iglesia a identificar estos hombres que Él elige para que lleven la buena nueva del evangelio. Porque si las personas no escuchan el evangelio, no hay salvación. Escuche bien. No es por asistir a una iglesia que una persona se salva. No es por hacer buenas obras. Es por oír, pero oír la predicación del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La predicación fiel de su palabra. Y estas personas son enviadas a predicar ¿a quiénes? A toda lengua, a toda tribu y a toda nación. Por eso la iglesia tiene que entender la necesidad de estar orando para que Dios levante heraldos, embajadores de Dios y los envíe a anunciar las buenas nuevas. Porque si las personas no escuchan la predicación del evangelio, no se salvarán. Es muy común escuchar una expresión dentro de los estudios en la iglesia acerca de la salvación. Pero ¿y entonces qué de las tribus que no escuchan el evangelio? ¿Es Dios injusto al no predicarles el evangelio? Hermanos, esa pregunta está muy mal formulada. Lo que tú deberías hacer es: oh Señor, perdóname. Porque ¿cómo es posible que hay tribus que no han escuchado el evangelio y yo no me estoy preparando para ir a predicarles sabiendo que la única forma en la que ellos se pueden salvar es si escuchan el evangelio? Esa es una pregunta bien formulada.
Porque Dios estableció que nosotros, los que hemos escuchado el Evangelio, debemos ir a las naciones a predicar el Evangelio. Y por supuesto, oren para que Dios levante hombres que prediquen el Evangelio. Pero oren para que ustedes mismos sean esos hombres. Dejen de estar orando para que Dios levante a otros. Pídale a Dios, Señor, heme aquí. Envíame a mí. No es heme aquí, envía al vecino. Heme aquí, envíame a mí. Porque, mire el hilo conductor que sigue llevando Pablo. Después de que Dios envía a hombres a predicar, las personas al escuchar este evangelio podrán creer. Porque si no escuchan el evangelio, ¿cómo creerán en establecido un orden? Personas enviadas, el mensaje que debe ser predicado, ese mensaje debe ser oído. ¿Por quiénes? Por las personas de toda lengua, de toda tribu y de toda nación. Pero ¿por qué debe ser predicado este mensaje? Por favor, no pierda de vista mi propósito. Para que ellos oigan, necesitan personas que ¿qué? Que prediquen el evangelio. Gracias, mi hermano, muy amable. Porque sin la predicación del evangelio, sin la predicación fiel de la palabra, las personas no podrán conocer a Cristo, creer en Él. Porque para que alguien pueda ser salvo, necesita creer. Y usted estará diciendo, pues eso parece como tan obvio. Sí, la sección anterior nos enseñó qué debemos hacer, creer en nuestro corazón que Él es Señor, que Él murió, que Él resucitó, debo confesarlo. ¿Por qué otra vez Pablo está diciendo entonces que necesitan oír este mensaje para que puedan creer y puedan invocar? Porque este es un mal recurrente en el pueblo y saben algo mucho más común en nuestro tiempo. He notado con asombro muchas personas de esta generación que dicen, no necesitamos predicar, el ejemplo es suficiente. Hay una frase bien interesante que dice que tus acciones hablen tan fuerte o hablan tan fuerte que tus palabras no se alcanzan a escuchar. Y quiero ser honesto en algo, mis hermanos. Esa expresión en ciertos escenarios puede ser útil, ¿cierto? ¿Cómo un padre le va a enseñar a su hijo a no mentir con sus palabras si con sus acciones es un mentiroso? O sea, sus acciones contradicen el mensaje que está impartiendo. En ese sentido, la frase aplica. Pero tristemente esta frase ha entrado al escenario de la iglesia. Y muchas personas dicen, no, es que usted a toda hora es predicando y hablando de Jesús. No, deje que su ejemplo hable. No. La Biblia no dice que el ejemplo salva. No es mi ejemplo lo que le permite a una persona conocer a Cristo. Es mi predicación fiel del evangelio lo que va a hacer que una persona crea en Cristo y crea para salvación. Entonces, pastor, usted está diciendo que el ejemplo no es importante. No es lo que estoy diciendo. El ejemplo es importante para mostrar la coherencia de mi fe, pero no para salvar a alguien. Creo que se está oyendo muy duro. No, está bien. Siento hoy raro el sonido. Pero si yo predico fielmente el evangelio sin un testimonio que lo acompañe, no creerán en aquel de quien estoy hablando. Se burlarán del nombre de aquel que digo representar.
Entonces, lo que salva, lo que las personas necesitan es que prediquemos fielmente el Evangelio. Eso es lo que Pablo está enseñando. Porque nadie se salvará por ver mi buen comportamiento, pero intentar predicar fielmente sin un buen testimonio va a ser tropiezo para aquellos a quienes les estoy hablando. El ejemplo sin evangelio no salva y el evangelio sin un testimonio coherente no será escuchado. Estos elementos tienen que estar presentes, así que no vuelvas a decir que con tu testimonio es suficiente. Y esto en implicaciones prácticas, ¿qué quiere decir? A nuestros hijos no solo debemos darle un ejemplo de coherencia. A nuestros hijos no solo debemos darle un buen ejemplo en nuestra manera de vivir y actuar, porque eso no los va a salvar. Ellos necesitan que les prediquemos. Papás, nunca se cansen de compartir las buenas nuevas de la salvación a sus hijos. Nunca se fatiguen, porque Dios no ha establecido otro medio para la salvación de quienes nos escuchan. Nuestro ejemplo nunca va a ser suficiente para su salvación. Debemos predicarles el Evangelio. Pero ¿qué más dice entonces? Que para que las personas puedan clamar, puedan invocar, primero necesitan creer. Entonces, ¿por qué es importante la predicación del Evangelio? Porque la fe nunca se va a dar en un vacío de información. Nunca va a haber una conversión real separada de la verdad del Evangelio. Una persona no puede ser salva si no escucha el Evangelio para poderlo creer. Entonces, nuestra tarea es de forma fiel a la Escritura, predicar con diligencia la palabra para que las personas puedan creer en aquel que es Jesús. Debemos enseñarles para que conozcan quién es Dios, qué hizo Cristo, cómo Cristo siendo Dios se hizo hombre, cómo siendo hombre obedeció perfectamente la ley, cómo siendo inocente murió en una cruz para pagar la deuda que nosotros teníamos, cómo al tercer día resucitó, ascendió y está sentado a la diestra de Dios Padre y ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Necesitamos enseñarle a la gente que Cristo murió para pagar nuestra deuda, que gracias a esa muerte somos reconciliados con Dios Padre, ya no somos enemigos sino hijos, y que gracias a Él estamos en paz con Dios. No hay otro mensaje que salve. Si esto no lo predicamos, las personas no se salvarán. Hermanos, nada tiene que ver con lo que está pasando en nuestro tiempo. Las personas hoy están buscando cosas diferentes a la predicación. Discursos motivacionales, actividades de entretenimiento. Y esas cosas pueden entretener tu carne, pero no van a salvar tu alma. Aprendimos el domingo pasado, ¿qué necesitamos para ser salvos? Creer el mensaje del Evangelio. ¿Cuál es el método? La predicación. Ese es el medio que Dios estableció. Por eso el púlpito en la iglesia del Señor tiene tanta importancia, porque cuando estamos acá, creemos entonces que es Cristo mismo quien habla a su pueblo a través de los instrumentos, de los hombres dones que Él ha escogido para que lleven su mensaje. ¿Por qué venimos el domingo a la iglesia? Porque tenemos fe en que Dios nos va a hablar a pesar del hombre que va a estar ahí siendo como instrumento para comunicar la voz de Dios, porque Dios estableció esta como la única forma de salvación. Espero hasta acá me estén acompañando con el hilo de lo que quiero mostrarle. Mis hermanos, si esto entonces es cierto, ¿cuánta estima debemos tener en la iglesia por la predicación de la palabra?
¿Con cuánta fe deberíamos venir cada domingo a ser expuestos por la palabra? Si entendiéramos que este es el medio, que cuando me reúno con el pueblo de Dios para exponerme a la palabra, estoy exponiendo mi alma para salvación en aquellos que no han creído, pero para santificación de aquellos que han creído, ¿cuál sería la alegría con la que nos levantaríamos cada domingo? ¿Cuál sería la expectación con la que nos sentaríamos cada domingo para esperar que Cristo hable a nuestra vida y nos santifique? ¿Cuánta expectativa tendríamos de invitar a personas para que escuchen el evangelio, porque creemos que la predicación es lo que Dios ha establecido para salvar? Por eso en esta iglesia nuestra centralidad es la predicación. Queremos tener una alabanza que nos permita alabar a Dios con toda la dignidad que Él merece, pero nunca la alabanza será más importante que la predicación. Hemos abierto diferentes espacios en la iglesia para la instrucción de las personas, pero nunca nuestra expectativa estará en esas actividades, porque creemos que la predicación fiel de la palabra que Dios ha provisto es la que salva. No hay un momento más glorioso que este, porque Dios ha prometido estar en medio de su pueblo cuando éste se reúne para alabarle. Entonces, si esto también es cierto, las personas entenderían que bajo ninguna circunstancia una prédica por internet puede reemplazar el venir a la iglesia. Porque yo puedo edificarme con una prédica por internet, pero no puedo experimentar toda la provisión que Dios da cuando su pueblo se reúne a alabarle. Tú puedes sentarte a estudiar una prédica de internet y edificarte, pero nunca podrá proveer lo que Dios ha prometido proveer cada vez que su pueblo se reúne para escuchar la predicación de la palabra. Esa es la fe que te acompaña cada domingo. Esa es la fe que tienes cuando te sientas allí. Oh, Cristo, es tu voz la que quiero escuchar a través del predicador, porque hoy tu palabra será expuesta y has prometido a través de ella alimentarme. Cuando entendemos la centralidad de la predicación, entonces las esposas que quieren crecer en sabiduría, ¿qué expectación tienen? Oh Señor, hoy que tu palabra me alimente de tal forma, porque cuando tu voz hable, tú me darás lo que necesito para ser esposa, para ser padre, para ser hijo. Hermanos, la predicación de la palabra provee el alimento necesario para salvación y santificación. ¿Ven entonces por qué hoy nos encontramos como estamos? En nuestro entorno, tristemente, porque muchas personas ya vienen a la iglesia sin fe. Han perdido el valor de la predicación, vienen a cumplir con un requisito religioso. Pero otros entornos están sufriendo también, porque ya en los púlpitos no se está predicando fielmente la palabra de Dios. Palabras de supuestos apóstoles, de supuestos profetas, entretenimiento, chistes, risas, discursos humanistas que entretienen, pero que no salvan, porque el medio que Dios estableció es la predicación fiel del evangelio. Cuando venga esa sensación de, es que qué rico que en la iglesia hubieran más actividades, qué rico, está bien que sientas eso, pero déjame decirte algo. Lo que salva no es esas cosas que crees que te van a salvar. Lo que salva y santifica es la predicación fiel de la palabra. Luego dice Pablo, después de mostrar la gloria entonces de la predicación, la alta estima que debemos tener por aquellos que predican el evangelio. Mira lo que dice, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Pablo entonces ahora va a tomar unos argumentos tanto de Isaías para Moisés para seguir corrigiendo y mostrando el error de su audiencia. Y lo primero que está mostrando acá es el mensaje, la predicación son los medios que Dios ha establecido para salvar. Y qué admiración, qué amor, qué afecto debemos tener hacia esas personas que Dios ha escogido para que cumplan con esa tarea. Y para poder entender esto es muy necesario ir al contexto de lo que sucedía en las épocas de los combates.
Recuerden que era muy común que ciertos reinos entraran en combate con otros reinos. Cuando un pueblo entraba en combate con otro pueblo, los dos pueblos estaban bastante asustados por una razón. Pues aquel pueblo que perdiera, tanto su rey como sus habitantes se convertirían en esclavos del otro pueblo o del otro reino. Entonces, cada pueblo comisionaba a un hombre que diligentemente tomaba un caballo y debía ir a observar la dinámica del combate para luego regresar con la buena nueva de la victoria. Ubíquese un momento en esta guerra. Niños, viajen a esta situación. Se están enfrentando las dos naciones. El miedo es claro. Si perdemos, nos volvemos esclavos. Imagínense la alegría del pueblo al ver el hombre en caballo venir rápidamente, levantando la bandera que anunciaba: ganamos, ya no seremos esclavos. ¿Qué creen ustedes que sentiría ese pueblo? Gran alegría, qué hermoso es aquel que trae esa buena noticia. Mis hermanos, eso es lo que hacen hoy aquellos que han sido comisionados para predicar. Qué hermosos son los pies de aquel que viene a anunciar: cree en Cristo y serás rescatado de la esclavitud del pecado y serás reconciliado con Dios. Ya no serás más su enemigo, sino que serás tomado como hijo. ¡Qué hermoso es esto! Esto entonces nos lleva a amar el mensaje del Evangelio, a tener en alta estima la predicación y amar a aquellos que han sido escogidos para predicar. Hermanos, tengamos un afecto especial por los misioneros. Tengamos un afecto especial por todos los que están arriesgando su vida para llevar estas buenas nuevas y reconciliar a los hombres con Dios. Pero tengamos en muy alta estima a nuestros pastores, aquellos que el Señor comisiona para predicar la palabra, porque la tarea que les ha sido comisionada no es fácil y son portadores de la cura contra el peor mal que aqueja a la humanidad, el pecado. Oremos para que Dios levante más hombres, para que la iglesia envíe a estos hombres a predicar el Evangelio, para que muchos crean, se salven e invoquen. Esto parecería suficiente para creer. ¿Qué más evidencia necesitas tú que estás acá? ¿Quieres ser salvo? Necesitas creer el Evangelio. ¿Cómo eres salvo? Escucha la predicación del Evangelio y créela. Ya. ¿Tiene eso algo de difícil? ¿Es distinto a decirle a un niño 1 más 1, 2? No. ¿Qué podríamos esperar con esta explicación? Oh, Señor, creo en ti. Pero miren lo que sucede. Versículo 16. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Permítame traducirle esto. Personas muriéndose por ese virus que les mencioné. Una persona llegando con alegría a entregarles la cura para ser librados de esa enfermedad. Viendo a unos tomarla y viendo cómo se quitaban los síntomas al tomar esa cura, y otros aún así no la quiero. Diríamos insensato. Pero ¿qué dice el texto? A pesar de la claridad con la que Pablo enseñó, pero a pesar de la claridad con la que los profetas hablaron, a pesar de la diligencia con la que los profetas enseñaron, muchos siguen despreciando la verdad del Evangelio. ¿Eres tú uno de esos? Cita entonces a Isaías, cuando Isaías dice: pero ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Es decir, no es que Dios no hable, es que el hombre no atiende su voz. Ninguno en este lugar puede decir: es que Dios nunca me ha hablado. Cada vez que has escuchado la palabra de Dios, ha sido la voz de Dios hablándote. Entonces, cuando tú desprecias una predicación, no estás despreciando al predicador.
estás despreciando la voz misma de Dios, que es la que te llama a través de ese mensaje. Cuando despreciamos la predicación, estamos despreciando la voz de Cristo. Cuando decimos, hoy no quiero escuchar la prédica, estamos diciendo, hoy no quiero escuchar la voz de Jesús. Hoy prefiero quedarme en casa que escuchar la voz de Cristo. Y no me malentienda, porque sé que cuando menciono esto piensan que quiero poner regulaciones. No, estoy hablándoles desde el amor que debemos tener por la palabra. La emoción que debe darnos el reunirnos con Cristo a través de la predicación y la comunión con el pueblo. Entonces, al pueblo de Israel sí se les envió hombres que predicaran una y otra vez. Profetas, uno y otro profeta. Pero ¿qué hacían con los profetas? En lugar de escucharlos, ¿qué hacían? Los mataban. Pues Jesús mismo fue enviado como profeta, como rey y como sacerdote. Y en lugar de escuchar lo que hicieron, lo sacaron fuera y lo mataron. No todos creen, pero lo segundo que muestra Pablo, entonces, que no es un problema de oído. Mire lo que dice el versículo 18. ¿No han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. Hermanos, la palabra de Dios ha llegado a lugares que nosotros no nos alcanzamos a imaginar. Los hombres han escuchado la palabra. Tú has escuchado una y otra vez la predicación fiel del evangelio. Así que no es un problema de oído. No puedes decir, es que a mí nadie me dijo. Es que yo nunca escuché. Es que a mí nadie me predicó. Porque inmediatamente recibirás esta respuesta. Eres un mentiroso. Una y otra vez puse personas en tu vida para que te predicaran fielmente el evangelio y tú lo escuchaste. Pero entonces podemos pensar, ok, sí, enviaste a alguien, lo escuché, pero Señor, no lo entendí. Veamos si eso es posible simplemente para limpiarme las manos. Versículo 19. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Es decir, ¿no ha entendido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. Ustedes conocieron, ustedes entendieron, y aún así me despreciaron. Y voy a tomar un pueblo que no entendía, que no había oído, que no me estaba buscando, para mostrarles que no es falta de claridad en el mensaje, sino falta de voluntad a obedecer el mensaje. Porque les presentó el mensaje a ese pueblo que no lo estaban buscando, lo entendieron y ¿qué hicieron? Creyeron. Entonces ustedes me despreciaron, ahora experimentarán celo y envidia de este pueblo que sí creyó. ¡Wow! En el capítulo 11 va a explicar esta idea. Hermanos, nosotros los gentiles somos ese pueblo que no veíamos, no entendíamos, pero por la operación del Espíritu Santo fueron abiertos nuestros ojos y podemos decir, sí, Jesús, es por ti que hay vida eterna y perdón de pecados. Ese pueblo somos los gentiles. Hasta acá entonces Pablo, usando a Isaías y a Moisés, les dice, a ustedes se les predicó. Yo envié una y otra vez personas para que fueran a todos los lugares y les hablaran el mensaje. Ustedes lo escucharon bien. Ustedes entendieron muy bien lo que ese mensaje pedía de ustedes. Entonces, ¿por qué no invocan a Dios? Versículo 20 y 21. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí, pero acerca de Israel dice, todo el día te extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. ¡Wow! Pablo entonces sintetiza la situación, les dicen, querida audiencia, ustedes no han invocado a Jesús para ser salvos,
no porque no he enviado a quien les predique, no porque no han oído el mensaje, no porque no han entendido lo que solicita este mensaje. ¿Es por qué? Porque aunque lo han entendido, ustedes son rebeldes, obstinados y no creen el mensaje para salvación. Note que en este capítulo el énfasis cambia. Es la responsabilidad humana. El 9 Pablo dijo, es por Dios que nos eligió, es por Dios que somos salvos, es Él quien nos salva, es Él quien nos libera. El 10 que dice, te condenas porque no crees, te condenas porque no obedeces, te condenas por ser un obstinado y un rebelde, el misterio de la soberanía y la responsabilidad. Nunca nadie podrá decir, es que fui condenado porque no entendí el evangelio. No, fuiste condenado porque obstinada y rebeldemente rechazaste ese claro mensaje de salvación. La responsabilidad de la condena es del hombre. ¿Qué aplicaciones entonces podemos sacar de este mensaje? Lo primero, mis hermanos, no hay un medio diferente para que una persona pueda salvarse, sino por la predicación fiel del evangelio. No es por profecías, por supuestas visiones, no es por pactos, no es por siembras, no es por jornadas de milagros, no es por jornadas de avivamientos, no es por campamentos, por retiros, por encuentros. ¿Qué necesita la iglesia? Que se predique fielmente la palabra. Niños, yo sé que para ustedes es un desafío grande. Jóvenes, escúchenme muy bien. Yo sé el reto que representa para ustedes venir a la iglesia e ir a una actividad en el mundo. El mundo hoy está centrado en el entretenimiento. Tú vas a un concierto, ¡wow! Las mejores luces, la mejor puesta en escena. Tú vas a una obra de teatro, ¡wow! Tú vas a un circo, tú vas a una rueda, tú vas a un parque de diversiones, ¡wow! Pero estás equivocado cuando vienes a la iglesia esperando ser entretenido como en un parque de diversiones. Porque la iglesia no es un centro de entretenimiento. La iglesia es un lugar que Dios estableció para predicar la palabra. Y la iglesia se equivoca cuando trata de competir con el mundo y trata de proveer el mismo entretenimiento en la iglesia para que los niños y jóvenes se sientan tan cómodos en la iglesia como se sienten en un parque de diversiones. Chicos, cuando ustedes quieren entretenerse y divertirse, bien pueden disfrutar de estos escenarios divertidos. Pero cuando vengan a la iglesia, no esperen algo diferente a la predicación. Tengan fe en ella. Confíen en qué es lo que ustedes necesitan. Jóvenes, niños, tengan fe que cuando se exponen a la palabra, esa palabra es la que los salva, esa palabra es la que los santifica. Pero la iglesia no es un centro de entretenimiento. Los pastores no son cuentachistas y recreacionistas. Son hombres que deben enseñar simplemente la Escritura. Lo segundo que nos debe enseñar este texto es que debemos amar la predicación, porque es la voz de Cristo mismo hablando a su pueblo. Y cuando tú rechazas la predicación, rechazas a Cristo mismo. ¿Y cómo rechazamos la predicación? Cuando no la obedecemos, cuando no creemos en ella. Esa es la forma práctica en la que rechazamos el evangelio. ¿Qué más nos enseña este texto? Que debemos orar para que Dios provea más hombres que prediquen el evangelio. Esa es la oración inmediata. Pero también quiero decirles algo, hay una extensión de este principio que dijeron, nos vamos a ir tranquilos para la casa porque solo debemos orar por hombres para que prediquen el evangelio y la iglesia los envíe. No, este principio tiene una extensión a todos los creyentes. Porque todos somos real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios.
todos nosotros debemos estar predicando el Evangelio porque hemos sido comisionados por Jesús mismo para hablar las buenas nuevas del Evangelio. Si entendemos que la salvación es solo por la predicación del Evangelio, por favor, corre a enseñarle el Evangelio a esas personas que dices amar. Porque la mayor muestra de amor por alguien es cuando le presento a Cristo para que sea reconciliado con Dios. Eso es amar a alguien, predicarle el Evangelio fielmente. Tú debes también predicar. Y todos lo hacen en una medida de gracia diferente, pero todos debemos hacerlo en una medida. Chicos, predíquenle a sus amigos, en el salón, en la universidad, en sus trabajos. Prediquen a Cristo porque solo Él salva, solo Él perdona pecados. No es el entretenimiento, es la predicación fiel de la palabra. Y por último quiero dirigirme a los que no han creído. ¿Seguirás actuando como Israel? ¿Seguirás buscando excusas? Después de hoy, ¿en qué más puedes excusarte para justificar el que no estés buscando a Dios? Mira, hoy quiero decirte algo. Ninguna de tus excusas tiene peso, porque Pablo nos acaba de mostrar que la razón por la que Israel no creyó no es porque no le predicaron, no es porque no entendió, sino por un corazón obstinado y rebelde. Y muy respetuosamente es mi tarea hoy decirte la verdad. Tú estás viviendo como estás viviendo por obstinado y por rebelde. No porque el mensaje no lo hayas escuchado con claridad, porque insistes en seguir viviendo a tu manera y excusándote, es que no me gusta ese predicador, es que no me gusta su tono de voz, es que no me gusta su nariz, es que no me gusta esa iglesia, es que no me gusta el vecino, es que me hicieron mucho daño, es que me engañaron, es que me regañaron, es que me robaron. Mira, todo eso pudo haber pasado, pero no es esa la causa por la que sigues evadiendo tu responsabilidad con Dios. Solo hay un culpable. Eres tú, por obstinado y por rebelde. Ya no sigas caminando más de esta manera. Hoy es una buena oportunidad para que le digas, Señor, perdóname, porque lo único que he estado haciendo es buscar excusas para encubrir al verdadero culpable. El culpable soy yo, por rebelde y por obstinado. No pierdas más tiempo. Ven hoy a Jesús. Chicos, por favor, el día de la salvación es hoy. Por favor, no digan, no, es que voy a probar la vida y luego voy a buscar a Dios. Por favor, ninguno permita ese pensamiento para engañarse. Porque mañana no sabes si estarás vivo. Y la oportunidad de salvación es hoy. Hoy, ven a Cristo, no seas rebelde y no seas obstinado. Amemos la predicación, valoremos el reunirnos en su nombre, alegrémonos cuando el Evangelio es predicado, oremos por aquellos que han recibido esta comisión y que el Señor levante muchos entre nosotros para esta tarea. Señor, muchas gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por esta porción de las Escrituras en la que vemos la belleza de la predicación como medio para salvar. El mensaje que debe llevar esta predicación, el precioso evangelio de salvación que hay en Cristo. Las personas que has escogido para esta tarea. Pero te ruego que en esta mañana sean muchos los que crean a este llamado del evangelio. Que hoy muchos obstinados y rebeldes se arrepientan. Por favor, Dios, ten a bien salvar a muchos en esta mañana a través de esta predicación. Te oro por los niños y por los jóvenes que están aquí sentados. Espíritu de Dios, aplica la verdad de Cristo en sus corazones. Que ellos desde ya se aferren a Jesús como el único que salva y que perdona.
que entiendan que no deben buscarte por entretenimiento, sino por salvación. Pero esa salvación produce algo mejor que el entretenimiento, un verdadero gozo y plenitud que nada en este mundo puede encontrarse. Te ruego también por los adultos, por las personas mayores de esta iglesia, para que todos nosotros volvamos a amar la predicación. Tengamos en alta estima reunirnos a escuchar tu palabra. Tengamos una alta estima por aquellos que predican diligentemente el Evangelio, pero que anhelemos también ser portadores, heraldos de este mensaje de salvación. Oh mi Señor, salva muchos obstinados y rebeldes en esta mañana, como un día lo hiciste con obstinados y rebeldes como nosotros. Gracias por tu perdón y por tu salvación. En Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a prepararnos para terminar con la cena del Señor.